Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:31. Tenemos con nosotros como invitado a Eduardo Ramos. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y en reformas del Estado. Hemos querido conversar con él a propósito de todo lo que hemos estado hablando durante toda la mañana de hoy, del anuncio que hizo el gobierno ayer en la semanal de eliminar, fusionar y desaparecer algunas instituciones, cosa con la que la mayoría estamos de acuerdo. Evidentemente hay que hacer un sacrificio, hay que reducir la duplicidad de instituciones en el Estado, y si vamos a someternos a una reforma fiscal, el Estado debe mostrar niveles de sacrificio. Todos estamos de acuerdo. Ahora, vamos a adentrarnos con él en la discusión profunda de este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Eduardo, el presidente de la República y su equipo económico ayer han anunciado una serie de cambios estructurales en la conformación del Estado y han decidido fusionar, eliminar y sustraer una serie de instituciones, y le han dicho al país que eso va a representar un ahorro al año de entrada de unos 25,000 millones de pesos al año. Mi cuestionamiento, mis inquietudes con relación al anuncio es, primero, ¿dónde están los estudios? ¿Se socializó con técnicos de distintos partidos, de distintas áreas, para elegir cuáles instituciones íbamos a eliminar, a fusionar o a suprimir? O sea, sobre la base de cuál criterio se eligieron esas instituciones. Y lo segundo, nos dicen, vamos a eliminar 25,000, vamos a ahorrar 25,000 millones de pesos, pero la nómina estará congelada. No se van a despedir empleados. Entonces, cuando uno ve la realidad social y política, las implicaciones económicas en una cadena de comercio que hay en torno a todas esas instituciones que tú estás eliminando, instituciones que le ofrecen bienes y servicios, obligatoriamente va a haber despidos, aunque ellos digan que no, porque ellos tienen un paquete de gente aliada que le van a dar decreto ahora y otros que están acabando de entrar. ¿Dónde van a colocar su gente? O sea, hay una serie de cosas que no nos explican. Quizás tú puedas ayudarnos a entender un poco más de dónde es que se van a ahorrar esos supuestos 25,000 millones de pesos. Yo sé que de los presupuestos que ellos le asignan, pero ¿de dónde más? Sí, yo creo que este proceso de reforma inició en el año 2021. El presidente aprobó un decreto con un plan de reforma de la administración pública que se comenzó a trabajar desde el Ministerio de Administración Pública. En ese momento estaba a la cabeza de Darío Castillo, y quien manejaba toda esa parte era Gregorio Montero, que es uno de los técnicos más preparados que existe en la administración pública y es un experto en todo este tema de reformas y organización administrativa. Durante mucho tiempo ese programa de reforma recibió apoyo de la Unión Europea y más recientemente de unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde participaron una serie de consultores nacionales e internacionales que presentaron esa reforma de la macroestructura que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, porque la Ley Orgánica de Administración Pública establece que el Ministerio de Administración Pública debe presentar cada cierto tiempo, ya tenemos el reglamento reciente, dice que cada 3 años debe presentarse un plan de fusiones, de mejoras, todo con miras a garantizar que las entidades se manejen bajo los principios de racionalidad, de eficiencia, de eficacia, y que el servicio que llega a las personas sea con los niveles que todo el mundo espera. Así que me parece que esto no es un tema del todo improvisado, aunque no se haya hecho una socialización previa con la sociedad civil, con los partidos políticos y con la ciudadanía en general. El tema de fusionar 2 ministerios, obviamente, siempre trae muchas preocupaciones, especialmente para quienes trabajan allí, para los regulados por esos sectores. No estoy hablando de cualquier cosa, estamos hablando de educación, de la economía, de la hacienda. Y aunque suene un número ambicioso, 25,000 millones, de los ahorros que de ejecutarse como se prevé, esta fusión y esta reducción de áreas transversales y todo eso que debe ir de la mano, no es algo tampoco descabellado. Ahora, ¿eso será posible? Ese es el trabajo que debe comenzar desde hoy mismo. Porque ahora lo que hay es una decisión política de qué se va a presentar, que requiere necesariamente del apoyo del Congreso, pues todo esto, el 85-90% de esto requiere de leyes, porque los ministerios están reservados a las leyes. Los viceministerios también deben venir por las leyes y eso no se habló en el día de ayer. ¿Cómo se va a estructurar el nuevo Ministerio de Educación?
¿Cuáles van a ser los viceministerios? Luego viene una parte que debe trabajar el Ministerio de Administración Pública, que es la estructura interna. ¿Cómo se van a manejar? Porque hay muchos viceministerios, por ejemplo, de educación superior, que pasarán a ser direcciones de área. ¿Cómo se va a dividir ese tema de la educación primaria, inicial? Es decir, eso se maneja con una injerencia directa del Estado, con un programa. Luego la parte de universidades se maneja con una libertad de cátedra, con la autonomía de la enseñanza universitaria. Entonces, este es el inicio de una discusión que debe obviamente socializarse con todos los actores en busca de que no sea una reforma estética, sino que sea una reforma real. A mí el tema económico no me preocupa tanto, sino el tema de eficiencia, especialmente en el área de educación, porque todo cuesta. Pero esta reforma debe ir de la mano también con otros cambios. Que, por ejemplo, reducción de personal, pero a ese personal hay que pagarle mejor. El personal que quede, que va a manejar un monstruo de ministerio con más del 4% del Producto Interno Bruto, tiene que tener una retribución adecuada para la carga que va a manejar. Por eso yo no estoy de acuerdo con la ley de salarios, que establece una serie de topes que se han vuelto obsoletos, porque esa ley del año 2013 establecía que la indexación de salarios debía hacerse bianual. Eso no se ha hecho. Y si uno hace el cálculo a día de hoy, los salarios en el sector público deberían por lo menos estar en un 50% más a lo que están en día de hoy. Entonces, si hay quejas, hay gente que gana mucho y hace poco, pero hay gente que trabaja mucho y gana poco. Y perseguir esos 25.000 millones es posible, como ya dije anteriormente, pero requiere de mucho esfuerzo, requiere de tener pantalones, como ha tenido el presidente, para anunciar una reforma en esta época, con tantos compromisos políticos que existen. Hay gente que se va a quedar, o sea, hay 2 ministros que se van a quedar sin ministerio. Hay muchas áreas, es decir, personas que tienen salarios bien, de áreas transversales, jurídicos, las áreas jurídicas, administrativo y financiero, recursos humanos, todo eso se va a fusionar, y aunque hay personal que tendrá que mantenerse, hay otro que se tendrá que pensionar porque ya aplica para pensión, otros que habrá que pensionar anticipadamente con pensiones especiales, y otros que habrá que reubicar según el perfil que cada quien y otros que lo van a votar. Y otros que... Porque esa es la palabra que todo el mundo evite. Pero otros que van para afuera, pero eso es parte de la política de empleo privado que el gobierno tendrá que impulsar para reubicar a esa gente. Eduardo, tú hablabas de eficiencia, y yo creo que más que ahorrar, que evidentemente sí hay que ahorrar, pero el Estado tiene que ser eficiente y eficaz. Y el presidente también lo mencionaba ayer. Se puede ser eficiente cuando tú vas a tener tanto personal disperso, por ejemplo, porque no van a estar en una misma institución. Entonces, ahora el problema es más grande. O sea, tú tienes educación, que ya de por sí es complejo, con todo su personal, bastante, con toda su infraestructura a nivel nacional. Con mucha precariedad. A pesar de todo el dinero que maneja, muchísimas precariedades, pero por otro lado tú tienes desorden. Educación superior, que también es una institución enorme, que ahora va a ser dirigida por una que ya tenía todos sus problemas. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso eficiente? Hermana, y que siempre estuvo dividida, porque antes de ser educación superior era el CONE, el Consejo Nacional de Educación Superior. Pero también, de este país. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la parte de ciencia y tecnología? Que el presidente dijo, la vamos a poner en otro sitio, pero no dijo dónde. Entonces, la ciencia y la tecnología que pertenecen al Ministerio de Educación Superior quedaron sueltas y no se sabe dónde la van a poner. Yo creo que tenemos que pasar de un modelo de gobierno centralizado a un modelo descentralizado, porque definitivamente ni el nuevo ministro de Hacienda y Economía, ni el nuevo ministro de Educación podrá estar al tanto de todo. Y aquí tenemos una cultura de gobierno del micromanagement, en donde todo tiene que ir a la firma de un ministro, y eso hace que la burocracia se vuelva burocracia en vez de las cosas fluir. Por lo que necesariamente todo va a depender de las personas que ocupen esas nuevas posiciones. Y el ministro tendrá que apoyarse en los viceministros, que tendrán que tener competencias sustantivas y capacidad resolutiva para despachar los asuntos que no requieran llegar a donde un ministro, porque el ministro tiene que convertirse en un gerente general de una empresa que debe estar apoyado de viceministros y de directores de áreas que puedan hacer que ese andamiaje nuevo, que va a ser todavía más complejo de lo que ya es, pueda correr
sin necesidad de centralizar todo en una sola persona. Así que aquí hay que dejarse. Hay todavía instituciones en este país en donde los requerimientos para un trámite dice que tú tienes que mandar una carta dirigida al ministro con nombre y apellido. Y si tú la llevas simplemente dice, señor ministro, no la reciben. Entonces, ese modelo centralizado de poder debe lamentablemente ser extirpado, porque si no, todo esto va a estar condenado al fracaso. Y yo creo que hay mucha gente que apuesta porque estas cosas funcionen. Esto es algo que se viene pidiendo desde hace años. Creo que todavía esto va a ser un plan piloto que si funciona se va a exigir que siga y se extienda a otras instituciones, pero debemos darle un voto de confianza al gobierno con esta iniciativa, porque la realidad es que el simple hecho de anunciarlo y de tener la intención de hacerlo, para mí es una guía de que hay una buena intención, al menos del presidente, de racionalizar la administración pública y de hacer un uso más eficiente de los recursos que nos van a pedir aún más para poder solventar lo costoso que es el Estado. Eduardo, digo, más bien el papá de María Amalia. Eduardo, tenemos lo siguiente. Esto es una decisión política, no jurídica, que la decisión política hay que hacerla sobre rieles jurídicos. En la naturaleza funcional, obviamente que el principio de eficiencia, que es un principio del derecho administrativo, todo el andamiaje del Estado se procura que sea eficiente. Pero a la vez hay una misión en función del Estado en cuanto a mantener la lógica de su actuación ante, digamos, su jurisdicción. Economía y Hacienda, ¿dónde hacen esquina? Educación y educación superior, se desconoce todo el andamiaje que fomenta la UNESCO y la razón por la cual se creó ese andamiaje. Porque va más allá de la naturaleza operativa, sino más bien la dimensión temática que regula cada uno de esos ministerios. ¿Cuáles referentes hay en la región en cuanto a ser semejante, desde mi óptica, en lo político, semejante chapuza en términos de lo que es la funcionalidad del Estado? Porque aunque el 80 y tanto % deben ir al Congreso, yo estoy de acuerdo con casi el 80% de las transformaciones planteadas, porque son instituciones anacrónicas, infuncionales, bifurcadas, etcétera. Pero, o sea, hay entidades que de verdad yo no sé si hay algún referente en la región donde Hacienda y Planificación tengan la misma jurisdicción, donde quien no ha podido regular ni los colegios privados, está regulando ahora las universidades. Un consejo que es politizado en la educación, un consejo técnico que es la educación superior. ¿Cómo el asunto? Las tendencias internacionales van a la reducción de esas estructuras y a que haya un gerente general, que sería un ministro, y no, de la región, se va, internacional no. No, de la región. Yo no te sé decir porque yo no he participado directamente en los análisis de esos ministerios, pero en una búsqueda rápida sí vi que más o menos eso está ya fusionado o que se maneja a través de direcciones generales y no necesariamente a través de ministerios. Pero la clave de esto, como dije anteriormente, es quién vaya a esa posición. Y tenemos que establecer jurídicamente los filtros, los controles para gestionar quién puede llegar a esa posición y cuál es el perfil que se necesita para gerenciar cada una de esas áreas de la educación. Estoy de acuerdo con que hay muchos retos, especialmente en el área educativa, en el entendido de que ninguno de los dos ministerios que existen actualmente ha podido desplegar sus competencias de forma efectiva. Sí, tenemos deficiencias en ambos sectores, tanto en las universidades como en los colegios y en las escuelas, ¿no? Eso no implica que un modelo, es decir, yo no creo que tampoco la panacea sea fusionar estos ministerios y que va a haber una solución a todos los problemas educativos. Pero darle una visión global desde que la persona inicia en la educación hasta que termina, a mí me parece que incluso eso debería incluir, sin necesidad de fusionarse, pero debe verse la educación, incluyendo, por ejemplo, los aspectos de la educación técnico-profesional, que se manejan totalmente aparte a través del Infotep. Pero eso debe ser parte de la política general educativa, porque aquí, cuando las personas salen de la educación secundaria, lo que se le ofrece es ir a la universidad. Pero no hay un programa tan amplio de educación técnico-profesional como debería existir y darle a la persona las opciones de puedes ir a hacer una carrera técnica y en 2 años tú puedes comenzar a ganarte la vida con un oficio, ¿no?
esto es un tema que va más allá de el mero tema estructural y requiere de repensar la política pública educativa y del otro lado desde el sector de Hacienda. Porque en el otro ministerio tenemos, por ejemplo, el ministro de Hacienda actualmente tiene más de 20 dependencias. Incluso es miembro de la Junta Monetaria, es miembro del Consejo del Banco de Reservas y un sinnúmero de instituciones diversas. Ahora va a tener más, incluyendo, por ejemplo, el Instituto Cartográfico, que habría que determinar a dónde vamos a mandar ese Instituto Cartográfico porque ya no encajaría dentro del cuadro de Hacienda. Entonces, lo que se ha anunciado me parece que necesita todavía pulirse más y que hay instituciones que no van a poder seguir bajo el andamiaje de los sectores en donde se encuentran hoy en día. ¿Qué va a pasar? Que lo comentamos ahorita con ciencia, tecnología e innovación. No sé, entiendo que no hay hoy en día una institución creada a esos fines. Habrá que crear otra institución que parece que no va a ser a nivel ministerial que maneje eso. Hay una comisión de la CEGIP adscrita al país, pero es un organismo regional, no es dominicano. No es Supongo que será algún órgano desconcentrado de educación. Pero que maneje crear algo en medio de que tú estás eliminando cosas como que es contradictorio. Es un ¿verdad? tollo. Una falta de planificación. Mira, Alfredo, vamos. Yo hubiese entendido que tú me tomes el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Juventud, no sé, el Gabinete Social y créame, el Gabinete de la Familia. Yo hubiese entendido naturalezas en función a ámbitos que está correcto. Ahora, tú tomar ministerios como esos, es como que es una planificación que es resultante obviamente de la especulación, pero el dueño del capital siempre le ha molestado que las colectividades tengan buena educación, porque solo los que tienen acceso a educación de élite son los que pueden tener acceso al modelo productivo del Estado. Entonces, con eso es extraño que el dueño de una universidad esté fomentando eso, porque lo que está buscando es que su sector donde él hace dinero esté más desregulado todavía. Pero, vamos, Alfredo. Alfredo, adelante. Eminencia, es una pena que un país con tantos problemas como tiene Estemos hablando de esto, entre otras cosas. Esa es la gran pena que yo siento de mi país. Quizás yo estoy equivocado, pero el pueblo, fue como terminó el video de Danira, el pueblo votó por eso. Y yo le quiero llamar eso así mismo, sin ningún tipo de requemor, porque esa es mi responsabilidad. Coño, eso se llama eso. Y ya. Eso me tiene irritado a mí. Hermano, ¿cuál es su opinión desde el punto de vista de que hay un sinnúmero de instituciones que habían sido conquistas evolutivas en el tiempo? Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo era el secretariado técnico de la presidencia. Sí. Era un órgano estratégico de decisiones y planes a corto, mediano y largo plazo. Y el Ministerio de Hacienda no es más que un órgano ejecutivo de políticas públicas financieras, ya, del gobierno. El mismo deslinde que, mira, yo siento que a mí me están cogiendo de estúpido. Eso es lo que yo siento ahora mismo. Es decir, el mismo, en lo que era el CONES, que era el Consejo Nacional de Educación, que se convirtió para darle estatus a grado y a posgrado en República Dominicana, pero que siempre estuvo separado, y en ese mismo lugar ahí, de lo que era el Ministerio de Educación. Era en la feria. Exactamente. Bueno, exactamente, antes de llegarlo ahí. Cero. En términos de evolución del Estado, en términos organizacionales en el Estado, ¿estamos avanzando o estamos volviendo hacia atrás con la mayoría de todas estas propuestas, salvo algunas honrosas excepciones en algo que él está planteando, en cositas que se está planteando? Yo creo que es muy prematuro para aventurarnos a decir las conclusiones de este proceso. Pues solo hemos visto la intención inicial. Hay que ver cómo va a ser la ejecución, cómo se van a presentar los proyectos de ley, en donde va a haber oportunidad de mejoras, de cambios. Pero definitivamente la coordinación entre órganos públicos no es el fuerte de nuestro país. Es decir, para poder ejecutar proyectos de inversión hay que, por ejemplo, tener la aprobación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y eso no fluye tan eso va muy adecuadamente.
Entonces, eso es un desconocimiento total de la sí, administración pero yo, y de lo organizacional. la- es decir, eso va muy lejos de lo que es Hacienda, La- de la naturaleza y alcance del Ministerio de Hacienda. vamos a ver cuál va a ser la propuesta de competencias ok. orgánicas que va a tener que va a tener ese nuevo ministerio para ver cómo todo eso va a encajar. Así, vamos a ver cómo todo eso va a encajar porque no lo sabemos. Así, yo no me atrevo a... Yo pienso que ni el que lo está planteando lo sabe, porque Yo- cuando le hacían la pregunta, el tipo se veía dubitativo, como levitando en el aire, así, y un qué, como que no sabía. Es una cosa que yo no tengo, yo hoy es de los días de mi vida en que yo no hubiese querido venir aquí y sentarme frente a un micrófono, porque el sentimiento que tengo yo por dentro no me va a dejar ser objetivo. ¿Entiendes? Porque todo eso lo que yo veo es un grupo de disparate que se está haciendo aquí. Porque la mayoría de esas instituciones es el proceso evolutivo del Estado Dominicano en consonancia con otros países. Lo que se está planteando del Ministerio de Administración, del ministro administrativo de la Presidencia. Ahora volvemos al secretario de Sí. Estado. Bueno, ¿Qué es eso? lo que pasa es que eso era el secretariado administrativo de la presidencia. Luego, en el año 2017, eso se No convirtió en todo un era ministerio. secretaría, líder. Sí, bueno, Secretario sí, no. de Estado de Salud, Pero secretario... luego de la constitución del 2010, Exacto. la Ley Orgánica de Administración Pública establecía que era un viceministerio administrativo de la presidencia que dependía del ministerio de la presidencia. En el año 2017 se aprobó una ley que modificó el párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica de Administración Pública y estableció que pasaba a ser un ministerio administrativo de la presidencia. Hoy lo que se propone, creo que quizá hay un término, hay que reajustar la nomenclatura que se le va a dar, Un pero es secretariado. eliminar eso para volver no a una secretaría, sino a un secretariado que dependa directamente de la presidencia, lo que implica que va a depender del ministerio de la presidencia. Y vamos a evitar asistente. la duplicidad que hay hoy, que hay dos ministerios que se manejan desde el Palacio Nacional, en donde hay No, y hay dos que áreas de decir- recursos y humanos, hay dos que áreas decir jurídicas, dos que áreas de también- planificación. No, No, misma. pero también hay que decir, No. planteando lo que Eduardo explica Eso sí es brillantemente, que también esos dos ministerios, al estar jerárquicamente iguales, entonces generaban choque incluso. Sí, sí, Porque sí. tú te acuerdas que en Montalvo y José Ramón se veían peleando. Tú ves, se veían peleando Eso porque es totalmente jerárquicamente estaban iguales, estaban paralelos, se peleaban los proyectos, se peleaban el asunto. Entonces, desde esa perspectiva tiene sentido Los lo dos que le está persiguen lo explicando. mismo. Es que los dos persiguen lo mismo. Uno, lo que pasa es que en la práctica manejaba el dinero que se empleaba para los programas del presidente y otro operaba como un verdadero ministro de la presidencia. Entonces, eso es totalmente adecuado. Eso va acorde a las tendencias internacionales, a la simplificación incluso de cómo se maneja desde Palacio la presidencia, y creo que eso sí va a traer eficiencia en la... Tú en el sabes gasto que, público. Eduardo, y yo te escuchaba y temprano me refería al tema, y yo he dicho, mira, de entrada no es descabellado, hay muchísimas instituciones duplicadas. Yo, por ejemplo, ayer vi una serie de propuestas que se presentaron que yo hasta desconocía que esas instituciones existían. Ujú. Tú ves, yo las desconocía, algunas de las instituciones que se están planteando eliminar. Ahora, el principal resquemor que yo tengo, porque tú dices, bueno, vamos a ser optimistas, vamos a esperar, está bien, uno tiene que ver el vaso medio lleno, ¿verdad? A veces. A veces. Ahora, yo, partiendo de los niveles de institucionalidad débiles que tenemos lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, si en los primeros 4 años hemos visto cómo algunas de las instituciones públicas han desmejorado su capacidad de servicio, pasaporte, el metro, la ONSA, en manos de estos mismos actores que están planteando esta reconversión del Estado, esta nueva república desde el punto de vista del Estado. Pero hermano, si no han tenido capacidad de mantener el nivel de servicio en muchas instituciones, entonces tú me vas a decir ahora que va a reconfigurar el Estado de nuevo, a fusionar y a llevar niveles de excelencia en ese mismo proceso. O sea, es poco confiable, porque son actores que han tenido el Estado como estaba, cómo funcionaba y que los servicios se han degradado. Entonces ahora vamos a fusionar, vamos a mejorar. No, pero O tú sea- sabes, oye donde yo voy al consolidar lo que tú estás planteando. En la referencia a la propia actuación de esta administración de fusiones, porque además le falta fundir la frontera, por cómo nos llevan. En esa fusión, cuando él tomó el consejo de las EDES y lo unificó, Por ejemplo. de que para ahorrar y ser eficiente,
¿Dónde carajo está la eficiencia? ¿Dónde está carajo está el ahorro? ¿Dónde? O sea, ¿en qué 25.000 manera el millones. Estado mismo ha podido ha Ese podido es el mejor cumplir ejemplo. con su propia, con esos principios Es que el ellos han mejor- establecido? el mejor ejemplo. Porque una administración Eso no hay que que no darle vuelta. entiende ni siquiera la administración pública. Ellos llegaron pagando con cheques. Eso es eficiencia. O sea, el Estado estaba totalmente virtualizado en los procesos de pago. Ah, no, hay que pagar con cheque. O sea, lo que es con cheque, un ministerio. Entonces, y sobre ese principio es que ellos van ahora a descubrir, No, no, me parece, pero ya no le dé más vuelta. a la reforma El de Consejo- Aureliano. El Consejo Aquel Unificado de la Sede es emperador. el mejor ejemplo. Sí, O sea, eso se fusionó para hacer la compra, para eficientizar, para es reducir correcto. Y ahí pérdidas. está la eficiencia. Y mira los resultados. El gran problema de la administración pública ha sido que nosotros hemos ido históricamente, si nosotros como país, adaptando los puestos a las personas y no las personas adaptándose a los puestos. Y eso tiene que cambiar. Ah, sí. Cuando hay un ministro, que hay un compromiso político y se mantiene un ministro, lo que se hace, si el ministro no funciona, desconcentramos un pedazo de las competencias Para no quitar. o nombramos otro, no lo quitamos, y por eso se han creado 8.000 instituciones que tienen competencias iguales. Sí. Porque había un ministro que no funcionaba, porque había un director Para que dar no un borrón funcionaba, a uno ahí. y entonces se le da una borona a alguien o se divide la competencia para que otro la haga. Yo creo que la reforma del Estado hay que repensarla, no solo desde esto debe ir más allá. Y ojalá, como se anunció ayer, venga una tercera oleada de reformas y se lleve de encuentro un sinnúmero de competencias que había. Pero hay otras cosas positivas. Pero que compren por lo menos. El ministerio- Esta propuesta mía, para que ustedes la lleven consigo y la analicen. Yo estoy pensando en la realización de un simulador del Estado. ¿Cómo así? Oh, claro. Para ver cómo sería si ¿Cómo usted sería hace exactamente? prueba. Ah, oiga, incluso cuando usted ¿Cómo lo van a sería evaluar manejar? para una licencia, usted está de cara a un simulador. sí. De que usted de manera, oye, esto amerita simulador de rápidamente un simulador. En la Universidad de Canadá. Del man- ¿eh? Ustedes había visto ustedes un ustedes han simulador del visto Estado? un video Sí, de hay una Milei. universidad canadiense que tiene. Ustedes han visto un video de Milei O el que está Capitolio, parado una frente vaina, a el una Capitolio. pizarra Quito y dice, quito esto. Así fue, más o menos. Así está Ah, Luis. Yo Que creo, compren un Capitolio, yo creo que hermano. eso, El Capitolio era bueno, eso hay que hacerlo. Sí, Sí, un yo creo que eso hay que Capitolio. hacerlo con criterio, eso hay que hacerlo Un con Capitolio. una visión de Estado, eso hay que hacerlo viendo cuáles son las áreas neurálgicas que nosotros queremos impulsar y alinearlo a la Estrategia Nacional de Desarrollo que se ha quedado Eso atrás. lo soltan Y en esa banda, Estrategia mire. Nacional de Desarrollo tenemos que extenderla del 2030 al Lo soltan en banda 2040. y había que Cosas redactar- positivas, redactarla. porque cosas Vamos a ver, positivas. Cosas positivas. El Ministerio de la Presidencia manejaba un programa de viviendas, Fonvivienda y Familia Feliz. Eso pasa al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, lo cual está muy bien. El ministro de la Presidencia no está para estar construyendo apartamentos y repartiendo casas. No estoy claro con el tema de la fusión de la Autoridad Nacional Marítima y el Acuario Nacional. No conozco mucho Instituto cuáles son las competencias, Oceanográfico. pero parecería que el Instituto Oceanográfico pudiera ser una salida porque la verdad es que el acuario se ha quedado muy atrás. Y esas son las cosas que hay que apoyar. Y un sinnúmero de consejos que no tienen funciones que se van. Al nivel le metieron una cosa, pero entonces también eliminan el consejo, un consejo de desarrollo provincial, pero y el de desarrollo barrial. Correcto. Es lo mismo. Sí, pero el queda- consejo queda de más. desarrollo. Debieron recoger Hay esos 700 Queda más. consejitos de eso por ahí. Sí, sí. Queda manejando más. Y embellecimiento. Queda más. Pero El de también- desarrollo Sí. El de fronterizo. embellecimiento que lo El de- cancelaron. yo creo que La no, dirección de parque. no podemos tapar el sol con un dedo y el empleo público cumple una función social. Ahora lo Es decir, el empleo público cumple una función social. compañero hoy, por ejemplo, Andrés Bautista, que Bueno, hermano, duró que duró 4 cuatro años afuera, ahora va a ser ministro. Y ahora un secretario. Por Sí, debajo ahora un secretario. de paliza, de de paliza, compadre. Eh, Mire, hermano. nosotros- Hay mucha gente. Por ejemplo, Ángel de la Cruz, que era de la comisión barrial. Se que lo tenía llevaron. autonomía por debajo del otro. El de la Desastre caja, el de Monte políticamente. Piedad ya se despidió. Ajá, por Ya eso- agradeció por eso- ayer. Por eso Sí. decíamos El de Montepiedad. implicaciones, por eso las implicaciones políticas, Social y sociales y económico. económicas. Sí, pero, sí, sí. Pero Sí. ¿quién sustituye a Montepiedad? No, Eso tiene una función eso va a pasar a bienes de la nacionales. A bienes nacionales. Eso va a pasar, dijeron que van a dividir entre bienes nacionales y el Banco Agrícola. Y el SEA, ¿por qué no lo eliminaron? El Se CE está en metieron ese el IAD proceso. ahí. El CE está en ese proceso, Sí. pero es un proceso que no es tan sencillo. Ay, Por todos los pasivos que trae el CEA, todos los inmuebles que tiene, Una llamada. no es tan sencillo.
Hay Bueno, alguien llorando una llamada aquí. ¿quién está llorando? Zorrillo Zula. Gracias, Eduardo. Señores, vamos a agradecer a Eduardo Ramos. Eduardo Ramos, Tenemos qué bueno. abogado especialista en Derecho Hermano, Administrativo y Eduardo. Reforma del Estado, que nos ha dado una cátedra hoy. Oh. Oye. Gracias a ustedes pero y bueno, volveremos, pero ten fe. Ten fe.